¿Qué tal, señores docentes de la unidad educativa? A continuación, vamos a compartir el instructivo de evaluación estudiantil otorgada por el Ministerio de Educación del Ecuador para el régimen Costa Galápagos del periodo lectivo 2021-2022. Como conocemos, en esta introducción tenemos que este documento tiene por objetivo presentar las orientaciones conceptuales, metodológicas y operativas respecto de la evaluación educativa. Se ha desarrollado en medio de un contexto en el que todos los actores sociales de nuestro país han contribuido para la educación no se detenga. Los esfuerzos planteados por los docentes, familias, organismos nacionales e internacionales y de todas las instituciones del Estado se han articulado para que el derecho a una educación de calidad se desarrolle en el contexto de la pandemia y pospandemia. Estamos en un escenario inédito en la historia de la educación del país. Nunca antes nos habíamos enfrentado al cierre de las instituciones educativas a nivel global. Es así como dentro de este escenario, los retos y las posibilidades de cambio pedagógico profundos en el sistema educativo ecuatoriano se vuelven tan importantes, pertinentes y necesarios. La evaluación educativa se visualiza en este abanico multicolor de posibilidades como un factor fundamental para verificar y retroalimentar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera oportuna y lograr el alcance de los objetivos educativos. El presente documento se dirige a los diversos actores educativos del país, principalmente a docentes y directivos de las instituciones educativas. Pretende orientar las prácticas evaluativas que se vienen implementando. En este sentido, se presenta el marco legal respecto a la evaluación educativa, focalizándose en los componentes de aprendizaje y comportamiento. Posterior a este abordaje se desarrollan las orientaciones y recomendaciones para cada uno de los componentes mencionados. Se complementa las definiciones operativas para el registro de asistencia y de calificaciones. Es importante mencionar que este instructivo da continuidad a la reflexión planteada en el documento. Orientaciones para la evaluación integral, de manera que se presentan los elementos prácticos y orientativos de evaluación educativa que el ejercicio docente exige en el día a día. Sin lugar a duda, en este nuevo escenario pedagógico, el rol de los docentes en nuestro sistema educativo es fundamental. Su práctica educativa renovada de forma continua definirá la mejora de la calidad educativa en el país. Las presentes reflexiones contribuyen a que la renovación, así como los cambios profundos y pertinentes en nuestra educación, se orienten desde las prácticas evaluativas significativas, flexibles y contextualizadas. Dentro del marco legal, la Constitución de la República en el artículo 26 establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. De igual manera, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, establece a la evaluación como un principio de la educación, la cual debe ser integral y debe desarrollarse como un proceso permanente y participativo del sistema educativo nacional. Asimismo, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 184, define a la evaluación de los aprendizajes como un proceso continuo de observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de los objetivos de los aprendizajes de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje. Además, aclara que los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para que éste pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo y para el cumplimiento de los estándares nacionales.
La evaluación debe tener como propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje. Dentro de la evaluación educativa en el contexto actual, en un momento como lo que estamos viviendo, la evaluación debe ser flexible y contextualizada, de manera que se adapte a las realidades en el desarrollo de sus aprendizajes. Esto exige que los diversos actores, docentes, directivos, entre otros, promuevan la empatía para comprender las diversas situaciones que los estudiantes y sus familias presentan. Las recomendaciones nacionales e internacionales enfatizan el rol formativo y motivador de la evaluación estudiantil. Es decir, se recomienda que los docentes retroalimenten de manera pertinente a los estudiantes para que alcancen los objetivos de aprendizaje. Solo así la evaluación puede constituirse en un elemento fundamental para el desarrollo de aprendizaje relevante y de garantía del derecho a una educación de calidad. Lo mencionado en los párrafos anteriores implica pasar de una evaluación entendida como un fin en sí mismo hacia una visión de la evaluación para el aprendizaje, centrada en la persona, con retroalimentación y para el desarrollo de habilidades. A continuación se mencionan algunas consideraciones importantes para la evaluación educativa. La premisa más importante se refiere a que el docente debe focalizarse en plantear procesos, tiempos o espacios continuos de retroalimentación para que el estudiante alcance el objetivo de aprendizaje. La evaluación debe ser planteada para la mejora de los aprendizajes de las y los estudiantes. Es un doble efecto, ya que también se puede mejorar la práctica docente. La evaluación debe ser realista, relevante, constructiva, comunicativa y flexible. Este proceso verifica el logro de habilidades, conocimientos y destrezas. En las siguientes secciones se establecerán las orientaciones respectivas para la evaluación formativa, que es el numeral 1, y el numeral 2, la evaluación sumativa. Es importante mencionar que el presente documento expone orientaciones para que las instituciones educativas contextualicen los procesos de evaluación al desarrollo pedagógico de los aprendizajes. En este sentido, si las instituciones educativas cuentan con las capacidades pedagógicas, físicas, de conectividad, entre otras, en el marco de su propuesta pedagógica y contemplando los principios de integralidad, contextualización y flexibilización de la evaluación, podrán desarrollar los enfoques e instrumentos que consideren más pertinentes para garantizar el desarrollo de los objetivos de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, y considerando las especificaciones de las ofertas y programas relacionados al bachillerato general unificado, se recomienda a los diversos actores educativos revisen el documento de los lineamientos para el bachillerato técnico, bachillerato internacional y bachillerato de arte, donde se plasman las orientaciones de evaluación. Las orientaciones para la aplicación de la evaluación formativa, que son las evaluaciones parciales, la evaluación formativa es presentada en el reglamento de la LOEI como un proceso que se desarrolla durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente realizar ajustes en la metodología de enseñanza y mantener informado a los actores del proceso educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance del desarrollo integral del estudiante. Es decir, constituye un ejercicio de valoración, registro continuo de la información y retroalimentación por parte del docente, de manera que los estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje. La evaluación formativa se refiere al tipo de evaluación que permite al docente adaptar su acción pedagógica en función de procesos y los problemas de aprendizaje que pueden ser observados o detectados en el estudiante. En el marco de la situación actual, la evaluación formativa podrá realizarse de diferente manera y con diferentes herramientas, dependiendo de las decisiones que la institución educativa tome. Se recomienda que para la recolección de actividades que se proponen en los proyectos interdisciplinarios y las propuestas propias del docente se pueda organizar el portafolio del estudiante. En este contexto, es fundamental que el docente realice el análisis de la información del portafolio, de tal manera que esto identifique los progresos y dificultades del aprendizaje de los estudiantes para ejecutar acciones de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y solventar las dificultades encontradas.
El portafolio del estudiante constituye una recopilación de trabajos efectuados por las y los estudiantes durante el ciclo de aprendizaje. Además, pueden contener las reflexiones y ejercicios de metacognición propias del estudiante y de las propuestas del docente. Este instrumento permite evidenciar el proceso del desarrollo de los objetivos planteados en el proceso de enseñanza, así como los logros obtenidos en cuanto a los aprendizajes. Estas evidencias pueden ser ensayos, artículos, consultas, informes, talleres y otros productos. Esta información, al ser interpretada críticamente por los docentes, permite evidenciar el desempeño académico, humano y emocional de las y los estudiantes, y también de sus esfuerzos, progresos y logros. La herramienta permite su evaluación, es la denominada tabla matriz de la evaluación o rúbrica. El portafolio del estudiante es una alternativa de evaluación que ofrece una visión más amplia y profunda de lo que el estudiante sabe y que puede hacer con los aprendizajes desarrollados. Se puede utilizar en todos los niveles escolares y con diferentes objetivos, y su presentación puede incluir diversos formatos. Puede ser físico, como el uso de la carpeta, la bitácora, entre otros, o digital, entre videos, álbumes digitales, entre otros. Este instrumento de evaluación es muy versátil, ya que permite estimular la experimentación y creatividad del estudiante, pues deberá encontrar la mejor manera de reflejar todo el trabajo realizado y el aprendizaje adquirido. También permite evidenciar el desarrollo de indicadores de evaluación puestos en práctica en el proyecto interdisciplinar. Permite también constatar el avance de habilidades del pensamiento desde las más básicas a las más complejas, como por ejemplo la comprensión, la reflexión, la producción de texto, indagación, pensamiento crítico, entre otros. Cumplir satisfactoriamente un proyecto interdisciplinar en el que se puede evidenciar la calidad de los productos, los cuales deben ser retroalimentados de ser necesario. Y también permite que el estudiante refleje su propio punto de vista sobre su aprendizaje, facilitando que reflexione y que trabaje la competencia de aprender a aprender. En las orientaciones para la aplicación de la evaluación sumativa, que es lo que requerimos, el examen quimestral de los estudiantes del régimen Costa Galápagos y de Sierra Amazonía del año lectivo 2021-2022 se realizará por medio de un proyecto interdisciplinario, de manera que prioriza la evaluación centrada en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades sobre instrumentos estandarizados o de base estructurada. En el caso de las instituciones educativas que no tengan comunicación constante y oportuna entre docentes y estudiantes, la nota del proyecto final de cada quimestre, que está en correspondencia con la ficha pedagógica respectiva, equivale a la nota del examen quimestral, la misma que equivale al 20% de la nota del quimestre. En caso de que la institución educativa plantee un proyecto interdisciplinario, considerando como la nota del examen quimestral, el estudiante deberá contar con el apoyo del docente y este considerará un cronograma de elaboración cuyo tiempo no debe ser menor a 4 semanas. Esto es muy importante. Es necesario considerar que el proyecto trimestral que plantea una institución educativa debe realizarse de acuerdo con algunos parámetros metodológicos, entre los cuales se encuentran que los docentes deben plantear el proyecto trimestral de acuerdo con lo establecido en el marco legal vigente y que cumpla y satisfaga las necesidades del estudiante. También hay que tomar en cuenta el tiempo para que los estudiantes desarrollen su evaluación trimestral. Debe ser definido por cada institución educativa. Para esto, consideran primero el cumplimiento del cronograma escolar, segundo la realidad del contexto de los estudiantes y tercero criterios pedagógicos para el desarrollo apropiado de la evaluación. El proyecto quimestral deberá articularse al desarrollo de los proyectos elaborados por la institución educativa. En este caso, los docentes elaborarán instrumentos de evaluación pertinentes y contextualizados a partir de las orientaciones definidas en el respectivo proyecto. Los docentes socializarán a los estudiantes y representantes legales los criterios e indicadores de evaluación del proyecto. Se recomienda que se generen listas de cotejos para establecer la calificación del proyecto. Asimismo, las instituciones educativas que, de acuerdo a su propuesta pedagógica, planteen otras metodologías e instrumentos de evaluación,
deben considerar los siguientes criterios: integralidad de la evaluación, realidad de los estudiantes, que es el contexto, y la pertinencia de la evaluación al aprendizaje desarrollado. Es necesario insistir en que las dichas metodologías e instrumentos de evaluación planteadas por los docentes deberán ser totalmente diferentes al de un instrumento tradicional de la evaluación acumulativa, es decir, diferente a los exámenes, los cuestionarios, entre otros. Vamos a la rúbrica para la evaluación de proyectos. El desarrollo de metodologías activas e interdisciplinarias requiere de procesos de evaluación coherente a dichas metodologías. Para ello, para la evaluación de los proyectos interdisciplinarios propuestos por Planta Central, se ha desarrollado una rúbrica de evaluación que cuenta con una escala de valoración y criterios de evaluación anclados a los indicadores de evaluación propios de cada proyecto. Recordemos que los indicadores de evaluación de los proyectos corresponden a las destrezas con criterios de desempeños que se desarrollan en el mismo. Si es que las y los docentes de las diferentes instituciones educativas proponen sus propios proyectos, se sugiere el uso de esta herramienta que hará evidente el nivel de logro del estudiante dentro del proyecto y sus avances. Aquí tenemos la tabla número 1, que es la escala de desempeño del estudiante. La escala de 9-10, que es muy satisfactorio. Da cuenta del desempeño del estudiante, demuestra el dominio de los temas estudiados en relación con el indicador de evaluación. Es satisfactorio de un puntaje de 7 a 8.99. El desempeño del estudiante alcanza los aprendizajes en relación con el indicador de evaluación. Es poco satisfactorio de 4 a 6.99 porque el desempeño del estudiante está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos con relación al indicador de evaluación. Es mejorable de la puntuación de 1 a 3.99 porque el desempeño del estudiante no alcanza los aprendizajes requeridos con relación al indicador de evaluación. Y no realiza puntaje de 0, el estudiante no realizó el proyecto. Aquí tenemos la tabla número 2, es la rúbrica para la evaluación del proyecto. Los aspectos a evaluar que se componen, ahí están los componentes y las destrezas. Las diversas asignaturas, ahí tenemos la asignatura número 1, la asignatura 2, la asignatura 3, la asignatura 4, la asignatura 5, con el indicador de criterio de evaluación 1, 2, 3, 4, 5. La autoevaluación es analizo la información obtenida de fuentes consultadas, extrayéndole de manera rigurosa y ordenada. También realizo valoraciones y emito juicios en relación con el tema de estudio de forma respetuosa y pertinente, de manera que aportan al desarrollo del proyecto. También en la autoevaluación hay que tomar en cuenta la participación activamente en la exposición del proyecto. Debe ser posible presentando los principales hallazgos de manera clara, rigurosa y coherente. Y el nivel de desempeño para cada una de estas asignaturas con sus diversos indicadores están bajo la norma de muy superior, el puntaje de 10, superior de 7 a 9, medio de 4 a 6, bajo de 1 a 3 puntos y no realiza de 0. Se le da la valoración y por supuesto si hay alguna observación también se la puede escribir. Entonces, esta es la rúbrica para evaluar el proyecto. La distribución de los parciales. En este presente año lectivo 2021-2022, para el régimen Costa Galápagos comprende 2 quimestres de 20 semanas cada uno. En cada quimestre se tienen 2 parciales de 10 semanas cada uno y estos parciales serán desarrollados por los docentes con las herramientas pedagógicas que se planteen en el plan de continuidad educativa. Para ello tenemos la tabla número 3. Ahí está por quimestres y parciales del año lectivo. El primer parcial tiene insumos y insumo el portafolio. El parcial 2 asimismo tiene insumos e insumo el portafolio. En el segundo quimestre tenemos el parcial 3 y parcial 4. Cada uno de ellos tiene insumos e insumos del portafolio. Así queda la distribución de los parciales para el periodo lectivo 2021-2022. Los insumos pueden ser actividades individuales o grupales dependiendo de los objetivos de aprendizaje y de la intencionalidad del docente, así como también de la institución educativa.
Las actividades del docente deberán estar en correspondencia con los objetivos y recursos planteados en los proyectos elaborados por las instituciones educativas con base en la priorización curricular. Para cada uno de estos parciales se tomará en cuenta aquellos insumos que genere el docente, los cuales deben ser los mismos para todos sus estudiantes. Las instituciones educativas que opten por la evaluación por portafolio deben incluir las actividades en el mismo. En el caso de no tener comunicación y no poder desarrollar más insumos, entonces la nota de cada parcial sería únicamente la nota del portafolio. Todos los insumos que estén incluidos en el portafolio deberán ser evaluados por medio de rúbricas que el docente elaborará en función de las actividades que los proyectos elaborados por la institución educativa ejecuten conforme al contexto educativo. Nota: la nota del examen quimestral del primero y segundo trimestre equivale al desarrollo de proyectos propuestos por la institución educativa y que coinciden con su ejecución con el de estas evaluaciones, lo que corresponde al 20% de la nota quimestral. Las instituciones educativas podrán contextualizar el proyecto con base a sus capacidades y realidades. Es decir, la suma de los dos parciales por quimestre corresponde al 80% de la nota quimestral y el 20% es la nota del proyecto que equivale al examen quimestral. En los lineamientos para el registro de las calificaciones, esto está en el artículo 218 del reglamento de la LOEI para el registro de calificaciones que acrediten la promoción de grado, curso y término de nivel de un estudiante en las instituciones educativas debe realizarse en el sistema informático dispuestos por el Ministerio de Educación. El sistema de gestión escolar es un sistema informático que permite brindar el servicio automatizado de control de calificaciones y de asistencia de los estudiantes de todos los niveles del sostenimiento fiscal. El sistema de gestión escolar tiene la posibilidad de funcionar en dos modalidades. Online, el sistema en línea tiene la funcionalidad únicamente si se encuentra conectado a la Internet. Y offline, el sistema fuera de línea le permitirá al docente realizar todas sus actividades académicas, ingreso de notas, registro de asistencia, entre otras, en el aplicativo sin necesidad de estar conectado a la web, de tal manera que su tiempo se optimice. El registro de calificaciones para las instituciones educativas de sostenimiento fiscal se realizará en la plataforma Educar Ecuador. El sistema de gestión escolar y para las instituciones educativas de sostenimiento particular, fiscomisional y municipal lo realizarán en sus respectivas plataformas que dispongan para el efecto. El registro de calificaciones en la plataforma Educar Ecuador, sistema de gestión escolar, estará a cargo del docente de grado o de curso según corresponda a cada nivel educativo, considerando las fechas establecidas para el registro de parciales y trimestrales conforme al cronograma escolar. El registro de las calificaciones parciales y trimestrales, así como sus promedios, se hará con 2 decimales. No habrá redondeo. La calificación o nota parcial será el resultado del promedio de los insumos generados en conjunto con el portafolio y tendrá el equivalente al 80% de la nota quimestral. El proyecto quimestral corresponde al 20% de la evaluación de los aprendizajes de todo el quimestre. En caso de existir error de cálculo o de apreciación de la calificación subida al sistema de gestión escolar en una o más asignaturas, el docente solicitará por escrito a la máxima autoridad educativa de la institución la autorización para realizar la rectificación, petitorio al que deberá anexar los documentos que justifiquen sus afirmaciones. Una vez autorizado, procederá a efectuar la rectificación. En la plataforma Educar Ecuador, Sistema de Gestión Escolar, se encuentra parametrizado las fechas en las que el docente de grado o de curso deben cumplir con el ingreso de las calificaciones, así como los padres, madres, familias o representantes legales puedan consultar o descargar los reportes de evaluación parciales o trimestrales de su representado. Para el refuerzo académico tenemos el artículo 202 del reglamento de la LOEI, que hace referencia al refuerzo académico como conjunto de estrategias planificadas que complementan, consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria que se concretan en la adopción
de una serie de medidas de atención a la diversidad diseñadas por el docente y dirigida a aquellos alumnos que presentan en algún momento a lo largo del sueño escolar bajos procesos de aprendizaje o determinadas necesidades educativas que requieren una atención más individualizada a fin de favorecer el logro de los contenidos de cada año. El refuerzo académico se imparte a los estudiantes que presentan bajos resultados en el proceso de aprendizaje a lo largo del año escolar. Estas acciones deben realizarse dentro del horario regular de clases y deben estar contempladas a la medida de las posibilidades en el distributivo de la carga horaria semanal de docente. Es necesario precisar que los docentes no deben realizar planificaciones adicionales destinadas al refuerzo académico en el nivel de educación inicial y subnivel de preparatoria, por cuanto el proceso pedagógico de los mencionados niveles garantiza el desarrollo planificado. Para que los docentes proporcionen el refuerzo académico de manera continua a los estudiantes en el resto de los subniveles o nivel que no hayan alcanzado las notas mínimas requeridas en las diferentes evaluaciones, se deberá considerar lo siguiente: las evaluaciones diagnósticas y formativas aplicadas a los estudiantes. También se debe considerar los resultados de las evaluaciones del estudiante que tienen calificaciones menos de 7. También el reiterado incumplimiento de los estudiantes en cuanto a la realización de tareas escolares en casa. Se deben también en consideración a los estudiantes de segundo a séptimo de educación general básica que el año lectivo anterior no hayan alcanzado el promedio de 7/10 en el total general de las asignaturas de las diversas áreas. El docente, durante la ejecución de la unidad microcurricular, identificará al grupo de estudiantes que requieren refuerzo académico, informará a sus representantes legales y a las autoridades de la institución la nómina de recuperación. Dará a conocer su planificación y cronograma de refuerzo académico colectivo o, de ser estrictamente necesario, de carácter individual. Para ejecutar el plan, el representante legal deberá firmar el compromiso correspondiente con el docente para este refuerzo. El docente emitirá un reporte consolidado de los resultados y calificaciones individuales correspondientes a la recuperación. La institución educativa determinará los mecanismos que considere pertinentes e idóneos para la ejecución de este refuerzo o de este proceso. Las características del refuerzo académico. ¿Quién lo imparte? Los docentes del mismo grado o curso, especialistas, psicólogos y docentes de la misma área de estudio de otros años. ¿Cuándo se imparte? Se pueden realizar en las horas de clase dentro de la jornada de trabajo. ¿Dónde se imparte? Dentro del aula u otros entornos pertinentes que sean adecuados para el trabajo, en el pequeño grupo o de manera individual. ¿Qué incluye el refuerzo académico? Esto incluye los elementos que se aplicarán de conformidad a los resultados de las evaluaciones que presentan los estudiantes. Aquí tenemos la tabla de los elementos y acciones del refuerzo académico. Los elementos son las clases de refuerzos lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseña la misma asignatura. Las acciones serían determinar las asignaturas y el número de estudiantes que requieren este refuerzo académico, elaborar el horario para el refuerzo académico, la asignatura y los nombres de los docentes que participarán. También en los elementos tenemos las tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseña la misma asignatura. Identificar a los estudiantes sería la acción que requiere la tutoría individual en las diferentes asignaturas en base a los resultados de la evaluación de los aprendizajes. También elaborar el cronograma con los nombres de los docentes que participan en esas tutorías. Otro de los elementos es tutorías individuales con un psicólogo educativo o un experto según las necesidades educativas de los estudiantes. Identificar sería la acción a los estudiantes que requieren este refuerzo con la ayuda específica. Remitir al DS el informe de los estudiantes que requieran ayuda de parte de un psicólogo u otro especialista basado en las evaluaciones diagnósticas. Coordinación permanente entre el docente. Y por último tenemos también el cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con la ayuda de la familia. Elaborar, entonces, sería la acción, elaborar un cronograma de estudios con los temas y actividades que desarrolla el estudiante en casa. Notificar a los padres o representantes legales para el control y apoyo de la realización de las tareas asignadas a sus hijos o representados. Si el estudiante se encuentra en básica, superior o bachillerato, tendrá acceso a realizar la tarea en el portal web
que el Ministerio de Educación ha dispuesto para el efecto. Muy bien. ¿Cómo se evalúa el refuerzo académico? El refuerzo académico está en el artículo 208 del reglamento de la ley. Señala claramente que el docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo académico y ofrecerá retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. Además, estos trabajos deberán ser calificados y promediados con las notas obtenidas en los demás trabajos académicos. En relación con los estudiantes que asistan al proceso de refuerzo académico, el número de insumos para cada uno de los parciales se incrementará, dependiendo de las estrategias metodológicas que se planifiquen en el refuerzo académico, según menciona el artículo 208, que señala que los trabajos que se realicen en el refuerzo académico deberán ser calificados y promediados con las notas obtenidas de las más insumos o trabajos académicos. Un ejemplo concreto: un estudiante en uno de los insumos establecidos para la primera nota del parcial obtiene calificaciones menores a 7/10. Por lo tanto, entra a un proceso de refuerzo académico. Luego de realizar este proceso, se obtiene una nota de 9/10 para establecer el promedio de la nota parcial. Se calculará de la siguiente manera. Ahí tenemos la tabla 5 del promedio de la nota parcial. Observamos que en el primer parcial, con refuerzo, en el insumo número 1 tuvo 7 y en el insumo número 2 tuvo 5.65, menor a 7. Pero el insumo del refuerzo académico, el estudiante sacó una nota de 9. Al promediar esto, le dio una nota de 7.22, que es el promedio final de nuestro parcial, y con eso el estudiante ha mejorado en sus calificaciones y en su proceso de enseñanza y aprendizaje. El refuerzo académico debe realizarse de manera continua, es decir, durante el proceso de aprendizaje y según lo requiera el estudiante. No debe esperarse a conocer la nota obtenida por el estudiante en uno de los parciales para recién iniciar el refuerzo. El número de insumos del refuerzo académico dependerán de la planificación realizada por el docente según las necesidades del estudiante. Y vamos sobre el comportamiento en los espacios de convivencia virtual. Los lineamientos generales frente a los desafíos que implican afrontar la emergencia sanitaria por COVID-19, el Ministerio de Educación ha adaptado todo su accionar para garantizar que la educación continúe. En este sentido, se proponen los siguientes lineamientos generales para fomentar y fortalecer la convivencia armónica y cultura de paz en los espacios virtuales de interacción entre los miembros de la comunidad educativa. Esto ya es entre estudiantes, docentes, autoridades, profesionales del DESE, a fin de garantizar los espacios educativos seguros. Para ello, se generan espacios de conversación sobre el uso seguro de las herramientas virtuales para fomentar la comunicación y la formación de estudiantes, que estos se encuentran en el anexo número 2. Definir entre la comunidad educativa acuerdos de convivencia para el desarrollo de las clases virtuales. Se recordarán constantemente estos acuerdos. Esto se lo puede hacer al inicio del año lectivo. Dar a conocer las medidas de privacidad y seguridad que ofrecen las plataformas virtuales a los docentes, estudiantes y otros actores. Se deberá exponer estas medidas al inicio de las clases virtuales. Reflexionar con los miembros de la comunidad educativa sobre el hecho que la exposición a los medios virtuales tiene el mismo o mayor impacto que en el mundo físico. En este sentido, se aplicará las normativas vigentes para la convivencia armónica en el aula. Fomentar el sentido de la comunidad, facilitando preguntas abiertas que permitan conocerse entre el grupo de estudiantes y docentes al inicio de cada clase. Esto favorece el sentido de pertinencia, igualdad, trabajo en equipo, cuidado, convivencia y comunidad. Se puede considerar, por ejemplo, algunas de las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu deporte? Le puedes decir al estudiante, o actividad favorita. ¿Qué cualidad destacas de un compañero o compañera de clase? Entre otras. También hay que mantener una comunicación constante con los padres de familia o representantes legales y estudiantes para un acompañamiento psicosocial preventivo. Enviar a padres, familias o representantes legales y estudiantes recursos educativos que favorezcan el desarrollo integral de sus representados. Establecer mecanismos virtuales que contribuyan a erradicar la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Para los lineamientos de los docentes, garantizar la convivencia armónica durante el desarrollo de las horas clases virtuales. Las y los docentes aplicarán un enfoque de derechos que se resume en el respeto a la integridad emocional,
de las y los estudiantes, así como el respeto a su diversidad. A continuación se plantean recomendaciones para generar un espacio de enseñanza-aprendizaje virtual adecuado para los docentes. Conocer las herramientas digitales que dispone la plataforma para adaptarlas adecuadamente a la planificación y al desarrollo de la clase. Indagar sobre las oportunidades y riesgos que ofrecen las herramientas digitales antes de elegirlas. Considerar las condiciones familiares y personales que se encuentran los y las estudiantes. Evaluar el acceso a que tienen los estudiantes a Internet y medios de aprendizaje digitales. Decidir los recursos a utilizarse, por ejemplo, PowerPoint, videos, clases en línea, presentaciones con anotaciones, entre otras. Adaptar la metodología de enseñanza-aprendizaje virtual. Se recomienda también a los docentes utilizar estrategias que mantengan la atención e interés de los estudiantes y las estudiantes. Estar dispuesto a escuchar a los estudiantes en cualquier circunstancia. Establecer exigencias adecuadas a los recursos tecnológicos y de tiempo con los que cuentan los estudiantes. Las normas de convivencia durante la clase virtual es responsabilidad de los estudiantes. También al inicio del año lectivo, los y las representantes legales deberán firmar un acta de compromiso en la que afirmen comprender las normas y que se comprometan a que el estudiante no cometerá actos que violenten. Por lo tanto, en todas las instituciones educativas, cada docente realizará un proceso de 40 minutos para que junto con las estudiantes se terminen en consenso las normas, reglas a seguir durante las clases virtuales en relación con el uso del teléfono celular u otro objeto que distraiga la atención durante las clases virtuales, excepto cuando estos equipos sean parte de la planificación y el desarrollo de la actividad, lo cual se deberá indicar anticipadamente. También reglas acerca del consumo de alimentos y bebidas durante las horas clases virtuales, abandono de la presencia en las horas clases virtuales sin autorización, interrupción de las clases de las clases virtuales de esas horas, consumo de alcohol, tabaco u otras drogas durante las clases virtuales, disturbios durante las horas de clases virtuales que causen conflictos o interrupciones como el uso inadecuado del micrófono para intervenir o mientras interviene el docente ingresar a clases que no les corresponden, uso de la pizarra digital para realizar rayones inapropiados, entre otros. Acciones proselitistas relacionados con movimientos o partidos políticos, inasistencia a las horas de clases virtuales sin justificación, planificación de conectividad y herramientas de estudio que podrían afectar la asistencia a clases virtuales, situaciones familiares que afectan la asistencia a clases virtuales que requieren del acompañamiento del docente o de DESE. Para el establecimiento de las normas y responsabilidades entre los actos anteriormente descritos se sugiere el siguiente formato. Aquí tenemos las normas y responsabilidades. Es lo que podemos mostrar a los padres de familia. Escribir el comportamiento que favorece la convivencia armónica, visualizar o escribir también normas consensuadas y darlos a conocer a los padres de familia y cuáles son las responsabilidades consensuadas al incumplir las normas. En caso de que un estudiante incumpla los acuerdos consensuados, desde el enfoque restaurativo, analizar el impacto de la conducta sin juzgar con la finalidad de fomentar la responsabilidad y reparación de daños, realizar las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pensaba usted en ese momento? ¿Quiénes fueron afectados por lo que hizo usted? ¿Cómo fueron afectados? ¿Qué piensa que se debe hacer para que las cosas queden bien? Estas son las preguntas, ¿no? En el caso de que un docente incumpla la normativa legal vigente, los incumplimientos o inobservancias a la normativa legal vigente de las docentes o los docentes serán denunciados por las y los estudiantes o también pueden ser denunciados por los representantes legales ante la autoridad educativa, quien deberá aplicar el capítulo sexto referente a la falta de los docentes. Este enfoque aporta con estrategias socioeducativas para evitar la reincidencia de comportamientos inadecuados y que permite un abordaje saludable frente a los conflictos. La comunidad educativa debe fomentar oportunidades para que los estudiantes se comuniquen entre ellos de forma empática y eviten respuestas violentas a los conflictos. Ante situaciones detalladas, a continuación tenemos la discriminación en contra de estudiantes o docentes, vulneración de la intimidad personal de los estudiantes o docentes, actos contra la dignidad de los docentes y estudiantes, acoso escolar,
atentados contra la integridad psicológica de los estudiantes y docentes, atentados contra la integridad sexual de estudiantes o docentes. Se aplicará rutas y protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectados o cometidas en el sistema educativo, así como los artículos 330 y 331 del reglamento de la LOE. Ante situaciones asociadas a consumos de alcohol durante clases virtuales, consumo de tabaco durante clases virtuales, son graves, ¿no? Consumo de otro tipo de drogas durante clases virtuales, promoción de alcohol, tabaco u otras drogas. Comportamientos asociados a los efectos de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas que son detectados por los docentes. Se aplicará las rutas y protocolos de actuación frente a situaciones asociadas a alcohol, tabaco y drogas en niños, niñas y adolescentes en el Sistema Nacional de Educación. En la evaluación del comportamiento en contextos sin conectividad o limitada conectividad, estas orientaciones se aplicarán únicamente en los casos en que la interacción del proceso de enseñanza-aprendizaje no puede ser desarrollado mediante medios virtuales, es decir, que carezcan de internet. En este sentido, el docente tutor planificará los criterios y parámetros claros para que el representante legal valore el comportamiento de cada estudiante, desarrollen su contexto familiar y que se relacionan con los procesos de aprendizaje. La sana convivencia social se entiende como las prácticas y valores que el estudiante mantiene en su entorno familiar y que favorecen a su proceso de aprendizaje. Para determinar esto se plantean aspectos a evaluar mismos que constituyen en un insumo importante para que los representantes legales valoren y presenten al tutor estos se presentan en la tabla número 7 frente a los mismos. El representante debe estar muy activo y atento para valorarlos. Aspectos al comportamiento por evaluar. Número 1, elabora un horario y cronograma de trabajo para el desarrollo de tareas o actividades de aprendizaje, si lo hace frecuentemente. Si no lo hace, escribir las observaciones. Cumple con el horario o cronograma de trabajo de manera puntual, frecuente, no lo hace, observación. Mantiene el orden y el aseo en el espacio donde desarrolla tareas virtuales, asimismo frecuentes, no observaciones. Demuestra respeto y consideración con las personas que vive, también se evalúa, y muestra disposición en actitudes positivas para desarrollar sus actividades de aprendizaje. En función de la escala cualitativa, para la evaluación del comportamiento se establecen las siguientes equivalencias para determinar la valoración. Esta tabla es muy importante, la escala de equivalencias con los parámetros. En la escala A, que es muy satisfactorio, cumple frecuentemente con los 5 aspectos. En la escala B, que es satisfactorio, cumple frecuentemente con 4 o 3 aspectos. C, poco satisfactorio, cumple frecuentemente con 2 aspectos. D, es mejorable, cumple frecuentemente con 2 aspectos. Y E, insatisfactorio, no cumple con ningún aspecto. Finalmente, es necesario considerar que la evaluación del comportamiento es empática con la situación socioemocional de los estudiantes, no pretende evaluar extremos. La evaluación del comportamiento en este contexto se plantea como una responsabilidad compartida entre los representantes legales y el docente tutor. Se debe considerar para esta evaluación el entorno familiar y la realidad de cada estudiante. La evaluación deberá recoger las firmas de responsabilidad tanto el docente tutor y el representante legal. Esta evaluación se registrará en el sistema habilitados para este fin. Esta evaluación del comportamiento se debe realizar al final de cada parcial y de cada quimestre. Muy bien, aquí está la rúbrica para la evaluación del portafolio. Considerando todos los estudiantes recibirán 3 de 10 puntos al presentar su portafolio de manera puntual. El aula docente y la familia valoran la calidad de los recursos en un rango de 7. Aquí vemos el nombre de la unidad educativa, el nombre del estudiante, el nombre del docente, el grado, curso y la fecha que se recibió el portafolio. Como tenemos los aspectos de evaluar son la participación, que esta categoría debe ser calificada por el padre de familia. Este es el rango hasta un punto, es decir, hasta un punto calificará el padre de familia si el estudiante demuestra responsabilidad y el entusiasmo al realizar sus tareas durante todo el tiempo. El padre de familia le va a poner 1. Si demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante la mayoría del tiempo, le puede ubicar 0,75. Si demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante poco tiempo, 0,5. Y si no demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante ese tiempo, le ubica 0.
La presentación, en cambio, va a ser calificada por el docente. La presentación del portafolio, asimismo desde el 0 al 1. La presentación del portafolio contiene información a la estudiante, diferentes evidencias del proceso de aprendizaje, está ordenado y limpio, le ubica 1, pero si el docente ve que le falta alguno de esos elementos, le ubica 0,75. Si le faltan 2 de esos elementos, 0,5, y si no contiene uno de esos elementos, tiene que ubicarle el valor de 0. Y para el contenido de nuestro portafolio también va a ser calificado por el docente, un total de 5 puntos. Si él o la estudiante presenta más de 3 evidencias de trabajo por semana desarrolladas de forma correcta, el docente calificará 5 puntos. Pero si él o la estudiante presenta al menos 2 evidencias de trabajo por semana realizadas de forma correcta, calificará 4. Si él o la estudiante presenta al menos 2 evidencias de trabajo por semana, el docente calificará 3. Y si él o la estudiante presenta al menos una evidencia de trabajo en alguna semana, calificará 2. Ahí tenemos el total de 7 puntos organizados por participación, presentación y contenido, más los 3 puntos que calificamos por haber presentado su portafolio de manera puntual. Ahí está los 10 sobre 10 puntos. Aquí tenemos una lista de cotejo de la evaluación del comportamiento para estudiantes sin conectividad. Podemos ubicar el docente tutor, la unidad educativa, el nombre del estudiante, el nombre del docente, y hay que marcar con una X según haya desarrollado los siguientes aspectos para valorar el comportamiento de su representado dentro del contexto familiar y que se relacionen también con su proceso de aprendizaje. En caso de marcar no lo realice, explique con una columna observaciones o las razones por las cuales tomó esa opción. Ahí tenemos, elabora el horario, cronograma de trabajo, desarrollo de tareas, actividades, aprendizaje, frecuentemente no lo realiza, observaciones. Cumple con el horario y cronograma de trabajo de manera puntual, mantiene el orden y acción al espacio donde desarrolla actividades o tareas, demuestra respeto y consideración con las personas que convive, muestra disposición y actitudes positivas para desarrollar sus actividades de aprendizaje y tareas. Ahí va a calificar para los que no presentan conectividad, es decir, estudiantes sin conectividad, frecuentemente no lo realiza y observaciones. Aquí tenemos un anexo, semáforo de seguro de la internet, uso seguro de color verde, riesgo medio y riesgo alto. Uso seguro cuando ya chateas con la persona, familia, pensar antes de hacer clic, va a ser usar varios antivirus cortafuegos, tomar conciencia de los riesgos. Riesgo medio, no tener horarios para el uso de internet, compartir nuestras contraseñas, publicar siempre nuestra ubicación, aceptar a personas desconocidas en redes sociales. Riesgo alto, compartir todo tipo de fotos íntimas, no respetar la privacidad de otras personas, compartir su información o fotos, dejar a los niños y niñas adolescentes en la internet sin acompañamiento del adulto. Eso es un riesgo alto, ¿sí? Y acá tenemos el semáforo del uso seguro de internet. También hay 10 claves para el uso seguro, conocer lo que implica ser ciudadano digital, promoviendo derechos y responsabilidades en entornos digitales, conocer sobre las oportunidades y riesgos que existen en la internet, acceder a contenidos seguros que no vulneren la privacidad usando programas antivirus, que alerten o bloqueen páginas riesgosas, pensar antes de dar clic, diferenciar los límites entre lo íntimo, público y privado, conocer protocolos de uso seguro. Bueno, acá tenemos ejecutar acciones, responsabilidades conscientes en internet que no causen daños personales ni afecten a terceros. Establecer acuerdos sobre el tiempo del uso de internet en base a la comunicación y confianza, cerrar sesión y no guardar claves también. Bueno, todo esto hay que ir mencionando a cada uno de los estudiantes. Con esto hemos terminado la socialización del instructivo de evaluación estudiantil para el régimen Costa Galápagos del periodo lectivo 2021-2022. Este documento lo pueden encontrar en la descripción del video para que puedan bajarlo. De antemano, muchas gracias.